Voltaire fue un escritor y polemista muy controvertido, crítico de las ideas filosóficas que consideraba absurdas, como la tesis de la armonía preestablecida de Leibniz, y de las ideas religiosas que consideraba dogmáticas y políticamente insostenibles. En su obra, Ensayos sobre las costumbres y espíritu de las naciones, expone diversos intentos del hombre en el afán para ejercitar su libertad con una base racional y luchando contra los interminables prejuicios. Liberó de la gabela a sus vasallos que, gracias a Voltaire, pudieron dedicarse a la agricultura. Aunque sus ideas impregnan toda la filosofía de la francmasonería, Voltaire no fue iniciado en ella hasta meses antes de su muerte. A título honorífico, fue en la logia mixta Les Neuf Soeurs el 7 de abril de 1778. Su tutor Pangloss le dice que es por un bien mayor. De hecho, él sufre el destierro, la guerra e incluso el terremoto de Lisboa, pero llega a la conclusión de que el mundo no es bueno en sí mismo, sino la única finalidad que hay para la vida y su existencia es rabiar. Pero con un dejo de optimismo dice que podemos cultivar nuestro propio jardín, es decir, cuidar de nuestros seres queridos y de lo que nosotros amamos o deseamos, y el trabajo duro es una forma de contrarrestar esta maldad. El terremoto de Lisboa es de hecho uno de los grandes hitos para la vida de Voltaire. El terremoto se cobró cientos de vidas humanas inocentes y desde luego no importaba si uno sea creyente o no creyente. De hecho, el terremoto había ocurrido el día de Todos los Santos y seguramente muchos estaban rezando, dice Voltaire. Pero los cleros o los prelados tuvieron la osadía de decir que el terremoto había sido un castigo divino por la impiedad de los habitantes de la ciudad. Por lo cual Voltaire siempre se opuso a la iglesia como institución, es decir, a la curia, a la jerarquía, a sus intereses, sus privilegios, siempre asociados con el poder político. De hecho, Voltaire siempre se opuso a todo tipo de dogmatismo, fanatismo, superstición o ignorancia, ya sea en el cristianismo o en las otras grandes religiones monoteístas. Siempre fue un gran defensor del libre pensamiento, de la tolerancia y de la libre expresión. Cada uno debía profesar el credo que prefiriese o la ideología que creyese conveniente a su libre albedrío sin imponérsela a nadie más, como lo expresa por ejemplo en el Tratado de la Tolerancia, y en la mítica frase que tal vez es apócrifa, que se le atribuye a él mismo: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho a expresarlo. Siempre fue un escritor muy polémico. De hecho, fue un hombre muy ingenuoso, muy inteligente, y su intelecto o sagacidad lo hacía muy mordaz, ácido y satírico. De hecho, esto obviamente en un momento en el que la monarquía tenía mucho poder, le granjeó muchas disputas con algunos nobles, estuvo encarcelado en la Bastilla, y de hecho, aparte de estas demandas legales y el exilio, en una ocasión un noble mandó a pagar a unos rufianes para que le dieran una paliza. Uno de sus exilios fue en Londres, donde conoció el liberalismo económico político de John Locke, la obra física y filosófica de Newton. De hecho, la anécdota de Newton con la manzana es una anécdota que Voltaire había escuchado en uno de sus viajes y la contó tal cual, y así nos llega hasta hoy en día. Y la obra obviamente de William Shakespeare, pero dicen que nunca comprendió a Shakespeare y no le gustó su obra. De hecho, lo consideraba un mero bárbaro, un salvaje, por lo cual el poeta inglés Carlyle dijo que Voltaire estaba loco. A veces se le considera dentro incluso de las filas de los revolucionarios franceses como un conservador o un reaccionario. De hecho, él no compartía la creencia en una razón omnipotente ni en el optimismo absoluto de un progreso indefinido a través de la ciencia. Él sabía que el mal y el egoísmo estaban en el corazón de cada ser humano y que se lo podía combatir, pero nunca derrotar por completo. De hecho, no comparte la tesis del buen salvaje de Rousseau, ni mucho menos. Pero desde luego fue un hombre que se dedicó toda su vida al libre pensamiento, a la libre expresión y a la defensa de la tolerancia, de la igualdad y de la libertad, los ideales de la revolución.
Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, si te ha servido para repasar, por favor compártelo. Eso me ayuda muchísimo en la difusión del canal.